Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestras charlitas de los viernes. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, así que vamos a llamarle y ahora os lo presento. Vamos a ver. A ver si se nos conecta. Bueno, os puedo contar cosas así. Es profesor de universidad, es catedrático, tiene mogollón de premios de investigación. ¡Hombre! Señor profesor Goicoechea, justo estábamos hablando ahora de usted. ¿Me oís bien? Nada, lo estaba presentando. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Se me oye, sí, vale. Sí, se escucha, además se escucha y se ve perfectamente. Y estás muy guapo, sí, con las gafitas. Muy amable. Nada, así que estaba presentándolo como profesor, como investigador, como catedrático en la universidad. Trabajas en la Universidad de la Rey Juan Carlos como profesor e investigador y tienes mogollón de premios de investigación. Pero para mí lo más importante es que eres codirector de uno de los cursos más impresionantes que se puede tener y hacer, que es el curso de paciente experto en enfermedades crónicas junto al doctor Francisco Gómez Ezquerro. Para mí es muy cool, pero sobre todo hay una cosa que copiando y plagiando a unas personas que admiro un poquito, solamente un poco, se puede decir de ti y de tu querido amigo. Y es que eres una muy buena persona. Muchas gracias, eso es lo único importante. Me he hecho el este. Así que bueno, hoy hemos invitado aquí, que yo sé que tienes una agenda súper apretada, para que nos hables de algo. Un viernes a las 8 de la tarde ya no tengo tanto trabajo, no te preocupes. Bueno, pero, afortunadamente. Afortunadamente. Nos gustaría que nos hablaras de algo que para nosotros es vital y que para ti, bueno, es lo que estudias. ¿Qué es el dolor, Carlos? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Qué es el dolor? Así, empezamos fuerte, ¿no? Bueno, pues tú ya estás más acostumbrada que yo. Diríamos que el dolor... A mí la definición de dolor que más me gusta es la definición de una enfermera, Margot McCaffery, que en 1968, fíjate si ha llovido desde entonces, dijo que el dolor es todo aquello que siente una persona que dice que siente dolor. Todos entendemos y todos sabemos lo que es el dolor porque todos lo hemos sufrido alguna vez, todos nos hemos dado un golpe, todos hemos tenido una quemadura o nos ha dolido una muela, todos entendemos lo que es el dolor. Pero la definición del dolor no es tan fácil darla así de forma general, porque al final la definición de dolor o el concepto de dolor depende de uno mismo. No hay dos dolores iguales porque no hay dos personas iguales. Y aunque creamos que el hecho de pincharnos un dedo con un alfiler va a producir en dos personas el mismo dolor, realmente no, porque el dolor es una sensación que se transmite a través del cuerpo y que llega al cerebro. Pero el dolor también es una emoción asociada a esa sensación. Entonces, ¿qué significa? Que como no hay dos emociones iguales, porque tú y yo no nos emocionamos de la misma manera por las cosas, ni para bien ni para mal, pues el dolor no va a ser igual, porque aunque se transmita de la misma manera, la forma en la que yo tengo de interpretar ese dolor va a ser diferente de la forma en la que tú interpretas ese dolor. Y eso hace que al final, a la hora de la verdad, el dolor sea de cada persona. Si nos vamos a buscar definiciones mucho más generales, podemos decir el dolor es una señal de alarma. El dolor nos indica que algo no está funcionando bien en el cuerpo. El dolor previene al individuo frente a una agresión. Bueno, muchísimas definiciones de ese estilo, ¿no? Pero en el fondo, el dolor es una mezcla de emociones y de sensaciones. El dolor agudo lo entendemos muy bien porque todos lo hemos sufrido más o menos. El dolor crónico solo lo entiende el que lo ha sufrido o el que lo sufre, porque el dolor crónico es todo ese conjunto de sensaciones y de emociones, pero llevado a la enésima potencia, ¿no? Una persona que está sintiendo dolor constantemente, por mucho que aparezca sonriente y que dé la impresión de que puede llevar una vida normal, lo que ha hecho ha sido adaptarse a esa situación, intentar convivir con el dolor de la mejor manera posible, pero eso no significa que no lo sienta. El dolor es, en el caso de los pacientes con dolor crónico, es un compañero de viaje, un incómodo compañero de viaje.
Y los que no sufrimos dolor crónico estamos incapacitados para entender esa sensación. Estamos incapacitados para entender lo que es vivir constantemente con una sensación de dolor. Por eso a mí no me gusta mucho definir yo el dolor, porque yo no tengo dolor crónico. Me gusta mucho más escuchar a los pacientes con dolor que me digan cómo se sienten, cómo se encuentran, y yo intentar entender, porque cada paciente va a intentar transmitir una sensación diferente, ¿no? Es que a mí esa definición me encanta porque ya sabes que como alumna de tu curso, de ese curso tan maravilloso que a mí me ha dado la vida, yo es que ya sabes que lo que opino de mi curso de pacientes perfecto, y gracias a ti y a Paco, hoy estoy aquí, las cosas como son. Pues me costó mucho comprender que yo siempre defino mi dolor como un violinista que está tocando constantemente al lado de mi oreja. Ese es mi dolor. Pero luego tengo el problema de que al violinista no siempre es muy bueno, pero se le rompen cuerdas. Y cuando a veces que se le rompen cuerdas, a mí me dobla. Entonces, esa es mi definición de dolor. Tengo mi violinista tocando todo el día y cuando se le rompe la cuerda, yo necesito meterme un rescate porque ya no puedo más. Hay días que se le rompen 2 cuerdas o 3 y ese día vamos muy bien, y el día que le da por romper cuerdas 16 o 18, pues esta semana no nos levantamos de la cama. Entonces, ¿eso qué? O sea, mi violinista tocando todo el día, ¿qué? Tu violinista tocando todo el día es la manifestación de una sensación que se genera en alguna parte de tu cuerpo y que se transmite hasta tu cerebro. Y tu cerebro, en unos momentos, permite que esa sensación pase y en otros momentos no permite que esa sensación pase. A veces es capaz de bloquear y de permitir que lleves una vida más o menos tranquila, y hay otras veces en que, por las razones que te rodean, pues esa sensación se está transmitiendo y está golpeando constantemente. El secreto es ser capaz, y no es fácil, y no es algo que se aprenda en 10 minutos, de ser capaz de permitir que tu cerebro module la cantidad de información que entra. Que no sea siempre una información continua que está llegando al cerebro, sino que de la misma manera que nosotros somos capaces, no sé, imagínate, estamos haciendo ejercicio y cuando estamos haciendo ejercicio nos damos un golpe, ese golpe nos duele mucho menos, porque tenemos la atención distraída hacia otras cosas, porque nuestro cuerpo está liberando sustancias que contribuyen a bloquear ese dolor. Intentar que esa situación se mantenga más en el tiempo. Intentar, yo sé que esto es muy fácil de decir, pero muy complicado de llevar a cabo, intentar buscar otras cosas, enfocarse en otras cosas, dirigirse hacia otras cosas, intentar que ese violinista se convierta en algo que está ahí detrás, pero como el ruido de fondo cuando está, o la música de fondo cuando estás subiendo un ascensor. Eso está sonando ahí, pero tú vas a tu cosa y estás centrado en lo tuyo, ¿no? No desaparece, pero intentas que no dirija tu vida, que no se imponga sobre el resto de los ruidos, ¿no? Sí, ya sé, es muy fácil la teoría, ¿vale? Y para eso, pues, podemos ayudarnos de fármacos, podemos ayudarnos de psicoterapia, podemos ayudarnos de fisioterapia, podemos ayudarnos de ejercicio, de salir, de movernos. En la medida de lo posible, cada uno hasta donde pueda, intentar desviar esa atención que nuestro cerebro tiende a dirigir hacia eso, que no deja de ser una señal de alarma y que no deja de que todo nuestro cuerpo está preparado para responder a esa sensación, porque el dolor agudo nos protege de muchas cosas. El dolor crónico no, pero el dolor agudo sí. Eso no me gusta un pelo. O sea, yo sé que tú lo explicas muy bien, pero es que cada vez que me lo cuentas me deprimo más. Y entonces, el violinista cuando rompe la cuerda, ¿eso es mi dolor irruptivo? Es que a mí eso no me No, a ver, el concepto de dolor irruptivo es un concepto muy difícil, porque es un concepto que cuando se inventó, cuando alguien describió por primera vez ese dolor irruptivo, que es una mala traducción del inglés, que nosotros deberíamos llamar dolor irruptor, pero que es una definición del doctor Ignacio Velázquez de la Asociación Andaluza del Dolor. Pero básicamente esa definición de dolor irruptor era cuando tenías un paciente con dolor oncológico que tenía un tratamiento basal con opioides y que su dolor estaba controlado, pese a tener su dolor controlado, de repente tenía algunos picos que se salían de ese dolor, ¿no? Y a ese dolor, que es curioso que aparezca porque se supone que tú tienes un buen control analgésico de esa situación, a ese dolor se le empezó a llamar dolor irruptivo. Y esa definición, que era una definición centrada en pacientes con dolor oncológico y con un tratamiento farmacológico,
se empezó a generalizar para cualquier otro tipo de situación en la que el dolor se abre camino en una situación en la que más o menos lo tienes controlado. No es fácil entender y no es fácil explicar qué es eso del dolor eruptivo, porque una persona puede estar perfectamente bien y en un momento tiene un picotazo y tiene un tirón de dolor muy importante. Probablemente es un poco lo que tú dices y tiene que ver con que normalmente lo tienes ahí sordo, atenuado, y en un momento determinado, pum, tu atención se dirige hacia él, por la razón que sea, o porque haces un movimiento más brusco, o porque de repente tienes un pensamiento negativo, o porque, bueno, pues simplemente hay un momento en que el cerebro dirige su atención hacia ese dolor y en ese momento ese dolor penetra dentro de tu cuerpo, de tu cerebro y se hace más consciente, ¿vale? Oye, hay otra pregunta que quería hacerte y es algo que tú siempre dices. ¿Por qué el cerebro es tonto? El cerebro es tonto. Es una frase que me voy a poner en la carpeta como la niña de 15 años cuando volvamos otra vez a la universidad física. O sea, en físico me refiero. Me la voy a llevar aquí en la carpeta y voy a poner el cerebro es tonto. Carlos. Sí, a ver, eso dicho así y fuera de contexto suena un poco absurdo y un poco pretencioso por mi parte. No es una idea solo mía, hay más gente que lo dice. Hay un libro que se llama El cerebro estúpido, incluso. A lo que yo me refiero cuando digo que el cerebro es tonto es que, en el fondo, el cerebro es fácilmente influenciable y es fácilmente modificable. En el fondo, eso es una herramienta muy poderosa que tenemos para enfrentarnos al dolor crónico. Y yo siempre os pongo el mismo ejemplo, el ejemplo del dolor por miembro fantasma. Es decir, cuando un paciente, por la razón que sea, sufre una amputación y pierde, por ejemplo, un dedo de la mano, aunque pierda el dedo de la mano, en algunas situaciones ese dolor duele. Y el paciente sabe que no tiene dolor, que no tiene dedo, y pese a no tener dedo, él nota el dolor en la uña del dedo. ¿Por qué? Porque su cerebro es capaz de crear una imagen de esa situación. Y esa imagen que crea el cerebro es incluso superior a lo que tus propios ojos están viendo, ¿vale? El cerebro interpreta lo que viene de nuestro entorno. Y esa interpretación que hace el cerebro de lo que pasa alrededor hace que muchas veces su interpretación pueda ser errónea, que muchas veces esa interpretación pueda provocar en ti situaciones y sensaciones que realmente no están pasando, ¿vale? Entonces, puesto que el cerebro es tonto, puesto que el cerebro es manipulable, vamos a intentar manipularlo. Vamos a intentar que ese cerebro responda a lo que nosotros queremos, no a lo que él quiere creer o quiere crear. ¿Cuántas veces hemos visto, ahora con las redes sociales hay cantidad de imágenes, mira, ¿es un perro o una persona? ¿Es un codo o es un culo? ¿No? Y realmente dices, coño, mi cerebro está viendo esto, pero yo sé que es lo contrario, ¿no? Entonces, eso nos demuestra claramente que el cerebro interpreta lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vemos. Hay que intentar jugar un poquito con eso, para intentar conseguir que aunque el cerebro te diga una cosa, tú sabes que esa cosa no es real. Yo algunas veces, no sé, imagínate, pacientes que tienen dolor en las piernas que les impide caminar, dices, es que camino 10 minutos y me canso. Dices, pero es que tú no tienes nada en las piernas. Realmente tus piernas funcionan bien. Si eres capaz de no hacer caso a tu cerebro, si eres capaz de esconder, si eres capaz, cuidado, que no es fácil, de esconder esos mensajes que te está mandando el cerebro diciendo, te duelen las piernas, te duelen las piernas. Igual el primer día no, pero a lo mejor puedes caminar 1,5 kilómetros en vez de solo 1 kilómetro, ¿no? Si estás leyendo y de repente tu cerebro te está diciendo te duele, y eres capaz de decir, vale, me duele, pero déjame un ratito que ahora estoy con el libro, ya luego si acaso, ¿no? Intentar jugar a mover así el cerebro, a que el cerebro haga un poquito lo que tú quieres y no lo que él quiere hacer, es una de las estrategias que se pueden utilizar para intentar modular esa información que procede de la periferia y que te está bombardeando ahí todo el rato la corteza cerebral. Eso, sí, yo ya te he dicho que yo me voy a cortar la cabeza por aquí y yo ya te mando el cuerpo a la universidad y la cabeza se queda en casa. Pero ¿por qué reaccionamos así al dolor? Es que no lo entiendo. O sea, hay tantísimos pacientes crónicos con dolor, y ya no solamente crónicos, sino pacientes que, desgraciadamente, por las circunstancias y enfermedades que vamos teniendo con los años, y con los no años, porque ya sabes que hay enfermedades que se desarrollan demasiado pronto, nos volvemos crónicos. ¿Por qué reaccionamos al dolor así? Bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Por un lado, ¿por qué se cronifica el dolor? Y ¿por qué reaccionamos hacia el dolor? No es exactamente lo mismo. Es decir, por un lado, ¿por qué el dolor se cronifica? Estamos
le dedicamos muchísimo trabajo a intentar entender por qué el dolor se cronifica. Cuando el dolor es una señal de alarma, cuando el dolor te indica que algo no funciona, entendemos todos muy bien que es necesario que haya un sistema que te avisa de que eso va mal y que hay un sistema que te dice, cuidado, Carlos, te estás quemando, sal de ahí o escápate, que este golpe que te han dado te lo pueden dar 2 veces, ¿no? Y entonces se entiende muy bien el dolor agudo. Cuando el dolor pierde esa función de aviso, cuando tú tienes una artritis, una artrosis, una lumbalgia crónica, ya sabes que hay algo que está doliendo, ¿vale? En general, el cerebro tiende a atenuar el exceso de información. Y cuando tú recibes un fogonazo en los ojos, por ejemplo, pues rápidamente te quedas ciego porque el cerebro intenta bloquear ese exceso o un sonido muy fuerte en el oído y el cerebro intenta bloquear eso para protegerte, ¿no? Sin embargo, en el caso del dolor no pasa. El dolor es una señal de alarma. Y como el dolor es una señal de alarma, hay que protegerlo, hay que vigilarlo, hay que cuidarlo. Y la única manera de poder estar constantemente pendiente de esa señal de alarma es amplificar la información. Entonces, nuestro cuerpo crea un sistema de amplificación de la señal para hacer que esa señal se transmita cada vez más. Si el dolor es una señal de alarma, cada vez voy a mandarte más información, voy a crear una serie de circuitos para que tú estés atento. Nosotros entendemos muy bien lo que es el dolor agudo y lo que es el dolor crónico. Nuestro organismo no. Nuestro cerebro no diferencia un tipo de dolor de otro. Por lo tanto, si es una señal de alarma, yo pongo en marcha todos los mecanismos para amplificar esa señal. Y entonces pasa lo que llamamos, lo que conocemos con el nombre de sensibilización. Todo nuestro sistema nociceptivo, todo el sistema que se encarga de transmitir la información, se sensibiliza. ¿Qué significa eso? Que empieza a responder con más intensidad, con más fuerza, que aumenta la transmisión de información. Y eso hace que realmente en un paciente con dolor crónico el dolor duela más, por raro que parezca, porque todos los sistemas están preparados para amplificar esa señal, ¿vale? Porque, insisto, el cerebro sigue sin diferenciar dolor agudo de dolor crónico y sigue pensando que eso es una señal de alarma que hay que mantener pese a quien le pese. Esa es la cronificación del dolor. Y ese es un proceso que estamos entendiendo en los últimos años y que nos ha llevado y que ha llevado a la comunidad científica y a la comunidad sanitaria en su conjunto a considerar, por fin, la enfermedad crónica, la enfermedad de dolor crónico. No el dolor crónico o el dolor como un síntoma única y exclusivamente, que lo es, por supuesto, y que hay que prestar atención, sino la enfermedad del dolor crónico. Cuando una persona tiene un dolor que se mantiene durante el tiempo y una y otra vez, llega un momento que ese dolor se convierte en sí mismo en una enfermedad. Tú puedes tener la enfermedad de la artrosis y la enfermedad del dolor crónico. Y no es que el dolor sea una consecuencia de la artrosis, es que el dolor se ha convertido en sí mismo en una enfermedad y se debe tratar como tal. Es verdad que hay que tratar la artrosis y que si conseguimos atenuar la artrosis en gran medida vamos a conseguir atenuar el dolor, pero muchas veces no conseguimos eliminarlo del todo. Y si no conseguimos eliminarlo del todo es porque el dolor se ha convertido en una enfermedad y hay que dedicar la atención a esa enfermedad y hay que tratar esa enfermedad como si fuera específicamente una enfermedad distinta de la causa que lo provocó. Sabemos perfectamente, y esto está más que analizado, hay casos de pacientes que tienen artrosis de rodilla, les cambias la rodilla, les pones una prótesis y aunque la prótesis es perfecta y se supone que todo debería funcionar mal, hay algunos pacientes que les sigue doliendo la rodilla. ¿Cómo es posible que te duele una rodilla que no está dañada, una rodilla que no existe, de hecho, que es una prótesis? Bueno, pues porque el cerebro ha puesto mecanismos en marcha, mecanismos de amplificación y de mantenimiento de esa señal, que es lo que llamamos sensibilización central, que es la que mantiene el estímulo doloroso o la sensación dolorosa independientemente de que exista o no un estímulo en la periferia. Me enrolla mucho, si hablo mucho... No, ¿perdón? No, eso es lo que yo llamo... No, a mí sabes que me resulta súper interesante. O sea, yo sabes que... Sí, pero que digo que a veces hablo demasiado y me pierdo un poco. Yo a eso le llamo cable pelado. O sea, me explico. Yo cuando... De todas maneras, creo que cuando vaya al médico, te va a venir conmigo y se lo vas a explicar tú. Porque es más fácil cuando tú lo cuentas que cuando yo voy allí me siento y se lo cuento a mi médico de la unidad de salud. Que ya sabes que no... Pero... Aunque Eva, ten en cuenta... Claro... Dime. Ten en cuenta que estamos aprendiendo mucho en muy poquito tiempo. Ten en cuenta que la primera unidad del dolor que se crea en el mundo, unidad dirigida a estudiar única y exclusivamente el dolor, se crea en los años 70.
en Estados Unidos. Es decir, hasta los años 70 del siglo pasado, que es casi hace 4 días, no existía ese concepto de dolor crónico como enfermedad. Existía el concepto de, bueno, voy a tratar la enfermedad que provoca ese dolor y si trato la enfermedad, trataré el dolor. Pero no había nada dirigido única y exclusivamente a tratar el dolor. Desde los años 70 hasta ahora hemos hecho un progreso brutal. Hemos aprendido muchísimo. Pero hay mucha gente todavía que acabó la carrera sin oír hablar del concepto de dolor crónico, sin entender los cambios que se producen en la fisiopatología del dolor. Y entonces, evidentemente, a esas personas que no han recibido esa formación les cuesta mucho entender qué es lo que está pasando. Afortunadamente, estamos haciendo un trabajo muy importante. Afortunadamente, existe en España la Sociedad Española del Dolor, que es una sociedad que se dedica al dolor, que eso es algo que hace unos años, pues, evidentemente, no existía, ¿no? Y cada vez hay más gente que se está formando, más profesionales que están aprendiendo, que están entendiendo este concepto de dolor crónico como enfermedad. Nosotros, los investigadores básicos, cada vez estamos aprendiendo más de las moléculas y los mecanismos y los neurotransmisores que están implicados en esa transmisión. Afortunadamente, todo eso hace que, aunque no vamos a la velocidad que a todo el mundo le gustaría y no estamos pudiendo descubrir y aportar todos esos fármacos que todos y todas nos estáis pidiendo, sí que es verdad que, fíjate, yo, si comparo lo que sé ahora de dolor con lo que sabíamos hace 20 años, alucinas. O sea, es increíble la cantidad de información que tenemos. ¿Cuánto tiempo tardará esa información en convertirse en remedios eficaces y útiles? Bueno, pues desgraciadamente no demasiado para lo que todos querríamos, ¿no? Pero yo tengo mucha fe y tengo mucha esperanza en que no solamente los profesionales cada vez estén más concienciados de que el dolor es una enfermedad, que yo creo que lo están siendo cada vez más, sino que nosotros cada vez más vamos a ser capaces de aportar nuevas herramientas y nuevas estrategias para el tratamiento del dolor. Porque el tratamiento del dolor, enlazando un poquito con lo que estaba diciendo al principio, no es solamente cuestión de fármacos. Los fármacos, los medicamentos están muy bien y ayudan mucho cuando hace falta. Pero para un buen abordaje del dolor necesito fármacos, necesito fisioterapia, necesito psicoterapia, necesito ejercicio, necesito una buena alimentación, necesito un montón de cosas para intentar bloquear todo ese proceso que te he contado antes de la sensibilización central que crea una auténtica enfermedad en sí misma. Pero la gente cada vez está más preparada y cada vez sabe más. Ya, pero es que a mí, bueno, ya me parece genial que tú esto me lo cuentes. Lo que pasa es que me parece triste que esto no me lo cuente un médico. O sea, no. Cada vez hay más médicos que lo están contando, cada vez hay más médicos que lo tienen integrado. A lo que voy. O sea, siempre es algo que creo que ahora se está empezando a implementar mucho la multidisciplinaridad, ya sabes lo que se está trabajando para ello, pero ya sabes que también se carecen de muchos recursos y yo siempre digo, también soy aunque soy la que más lo defiendo, soy la que más lo critico, eso ya lo sabes porque no eres la primera vez que me has visto. Pero yo tampoco le puedo pedir a un especialista que se pase 12 horas currando y se vaya a su casa y se vuelva y se pase mucho estudiando. No dormiría el pobre, tampoco es plan. Pero sí que es cierto que es una pena que cuando todavía llegamos a los médicos, toda esta parte tan bonita y que tú explicas también, desgraciadamente es muy triste que no nos la cuenten. Porque sería tan fácil como decirnos, necesitáis fisioterapia, necesitáis buena nutrición, necesitáis, porque no solamente es un fármaco, como tú bien dices. Nosotras no solamente somos nuestra enfermedad, somos personas, nuestra enfermedad y nuestras circunstancias. Y efectivamente, no solamente necesitamos un fármaco para mejorar, necesitamos muchas más cosas que tienen que venir en nuestra, como decía la psicóloga, en nuestra caja de herramientas. Y que tú eso te lo sepas, para mí es maravilloso. Pero vamos, que me da mucha pena que no nos lo hayan contado antes. Tendríamos que llamar a Carlos Goicoechea para que nos lo cuente. No, Eva, verás, se juntan muchas cosas, ¿vale? Muchas veces lo sabes, pero no tienes tiempo para explicarlo. Otras veces lo sabes, pero no sabes explicarlo, que también pasa, ¿vale? A veces joder, yo para bien o para mal soy profesor y me gano la vida hablando y explicando cosas. Y entonces, digamos que lo llevo en el cargo, pero hay gente que su trabajo es otro, su trabajo no es transmitir información y a veces, bueno, pues no están educados para ello, no están formados para ello y al final es muy difícil ser capaz de encontrar
el símil que va a hacer que el paciente lo entienda o buscar la forma de contarlo para que el paciente lo entienda. Hay toda una corriente ahora muy interesante que es la educación en el dolor. Esto nace en los años 2000 con gente de Australia que de repente se dan cuenta que educar al paciente, explicarle al paciente es tremendamente importante porque cuando una persona conoce su enfermedad, sabe por qué le está pasando, va a reaccionar mejor. Y eso lo hemos visto en pacientes con enfermedades reumáticas, en diabéticos, en un montón de pacientes con enfermedades crónicas. Ese esfuerzo se ha hecho y han existido muchas asociaciones para pacientes, pero faltan, y todavía faltan muchas, asociaciones de pacientes con dolor, donde se estudie y se explique a los pacientes de forma concreta qué es el dolor. Y si te das cuenta, fíjate, y te metes en Internet y buscas asociaciones de pacientes, no hay una asociación de pacientes con dolor. Hay una asociación de pacientes con fibromialgia, una asociación de pacientes con alteraciones del ATM, una asociación de pacientes con enfermedades reumáticas. Pero el concepto de dolor como enfermedad tampoco el paciente lo tiene integrado. Tampoco el paciente muchas veces te dice, soy un paciente con dolor. Dice, no, tengo artrosis, o tengo una lumbalgia, o tengo una neuropatía. Y es verdad, tienes eso. Y además de tener eso, también tienes un dolor crónico, ¿vale? Y entonces el problema... Claro, el problema tiene muchas aristas y es muy difícil porque, en principio, ya te digo, porque lo hemos descubierto hace poco. Como lo hemos descubierto hace poco, todavía estamos un poquito, como decía aquel, estamos trabajando en ello y estamos buscando soluciones. Y cada vez hay más gente que sabe, cada vez hay más gente que entiende y cada vez hay más gente que lo sabe explicar, afortunadamente. No, la verdad es que, a ver, nosotras no nos... O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. No nos podemos quejar. Todos los profesionales a los que llamamos a la puerta para que nos expliquen, como tú, como la psicóloga, como el urólogo con el que nos entrevistaremos dentro de 2 semanas o 3, todos nos dicen exactamente lo mismo. Una de las partes más importantes que tenéis que tener en cuenta es el dolor, el dolor. Bueno, ya sabes que yo tengo una obsesión con esa palabra, o sea, eso ya creo que ha quedado claro en los últimos 5 años que nos conocemos. Pero es importantísimo para las pacientes porque además es el punto en el que convergen todas las pacientes con las que tratamos. Independientemente de la enfermedad con la que hables, te da igual que sea una neuralgia, que sea una fibromialgia, como tú bien decías, que sea una fatiga, que sea una endometriosis. Las enfermedades ginecológicas constan de dolor. Las enfermedades, yo qué sé, te rompes una pierna y que tú te enteras que te has roto una pierna porque te duele, no te enteras porque te ves la pierna colgando, no te la va a ver. Pero bueno, tengo otra pregunta un poco tal. Y además está llevado un poco más a lo tuyo, que es la farma. Porque no todos los medicamentos funcionan para todos los dolores. Porque es que yo esa parte tampoco me ha quedado clara. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, porque no hay 2 dolores iguales, básicamente. Porque aunque tú a tu cerebro llega una información y respondes a esa información con una sensación determinada de dolor, el mecanismo que ha provocado que esa información llegue a tu cerebro no es la misma. Y lo vas a entender fácilmente. Si yo me quemo la mano porque la pongo en una superficie caliente y me quemo la mano, eso produce una inflamación. Y vemos la inflamación. Y cuando vemos que la zona dañada se inflama, ahí dentro se están produciendo una serie de reacciones y una serie de cambios químicos que están estimulando las neuronas de una manera determinada. Pero si en lugar de eso yo lo que tengo es un daño en el nervio que transmite el dolor, esos mecanismos son diferentes. Y puesto que esos mecanismos son diferentes, aunque la información que llega al cerebro puede ser más o menos parecida, la justificación, el tratamiento farmacológico tiene que ser diferente. Si el dolor tiene un componente inflamatorio, lo trataré con antiinflamatorios. Si el dolor es un dolor con componente neuropático, tendré que buscar fármacos que modulen el funcionamiento de las neuronas. Si el dolor es un dolor, digamos, que se transmite rápidamente, tendré que utilizar fármacos que bloquean esa transmisión del dolor. Tenemos un montón de fármacos, tenemos un montón de medicamentos que actúan con mecanismos de acción diferentes. Uno no puede pensar que el ibuprofeno, el bendito ibuprofeno, lo cura todo. El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio que tiene una diana específica, que, bueno, tampoco me quiero meter en líos, pero una diana que es la ciclooxigenasa y bloquea la ciclooxigenasa. Y cuando el ibuprofeno actúa, tiene un mecanismo de acción concreto.
Y ese mecanismo es un ladrillito más dentro de todo el proceso inflamatorio. Entonces, cuando yo quito ese ladrillito, quito una parte del dolor, pero quedan muchas más cosas. Si el dolor no tiene un componente inflamatorio, por mucho que yo ande quitando ladrillitos con el ibuprofeno, no voy a conseguir tratar el dolor porque mi dolor está en la médula espinal. Entonces, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que aprender es que cada dolor tiene un tratamiento y que saber diferenciar un dolor de otro nos va a permitir saber utilizar un tratamiento o utilizar otro tratamiento. Que cuando los mecanismos de los fármacos son iguales, no tiene sentido utilizarlos de forma abusiva. ¿Qué quiero decir? Si te estás tratando el dolor con ibuprofeno y ves que no consigues aliviar el dolor con ibuprofeno, no tomes Nolotil, que es exactamente lo mismo, que tiene el mismo mecanismo de acción y que va a hacer lo mismo. Si con el tratamiento con ibuprofeno no consigues el efecto analgésico, añadir Nolotil no va a aliviarte el dolor y sí que puede aumentar mucho el riesgo de efectos secundarios. Entonces tienes que buscar un fármaco que tenga otro mecanismo de acción, como puede ser el paracetamol, que no tiene el mismo mecanismo de acción que el ibuprofeno. Si el ibuprofeno no es suficiente, pues quita el ibuprofeno y vete a buscar otra cosa que a lo mejor te pueda aliviar más, ¿no? Todo ese juego de utilizar un fármaco, utilizar otro para tratar el dolor, no es fácil de hacer y no es algo que debamos hacer nosotros en casa. Siempre es conveniente ponerte en manos de una persona que sabe y que te va a decir, no, mira, utiliza esto en este momento, que no te ha ido bien. Es, es raro y es difícil de entender, pero en el tratamiento del dolor muchas veces hay que funcionar por prueba y error. Como es un concepto tan difícil y como puede haber tantos mecanismos implicados, muchas veces el médico te va a decir, prueba esto, ¿no ha funcionado? Pues te lo quito y te pongo esto. Y eso te da la impresión para el paciente que no está, digamos, familiarizado con esto, que dice, tío, este tío no sabe lo que me está dando. O sea, está jugando conmigo y cada vez me prueba una cosa a ver qué funciona. Es que es así y no es una señal de falta de conocimiento. Es que la forma de abordar el dolor muchas veces tiene que ir así. Voy a probar con esto, voy a probar con esto y voy a jugar. Mira, muchas veces yo se lo cuento a mis alumnos cuando se empezó a hablar, a estudiar la farmacología en la universidad, no se llamaba farmacología, tenía un nombre mucho más general que era materia médica. Y la materia médica muchas veces llevaba un subtítulo que era, había un libro que ponía Tratado de Materia Médica y debajo ponía, o el arte de recetar. El arte de saber cuál es el fármaco que hace falta en un momento determinado, a qué paciente le hace falta un fármaco, a qué paciente le hace falta otro, eso no viene en ningún libro. Bueno, sí que vienen los libros, pero al final siempre tienes que ir ajustando a cada paciente. Cuando hablamos de dolor, mucho más. No hay el fármaco que lo va a curar todo. En un momento determinado te va a servir uno, en otro momento te va a servir otro. Y en ese sentido, y esto sí que es algo que hay que hacerle entender muchas veces a los profesionales sanitarios, el paciente con dolor crónico sabe latín. El paciente con dolor crónico ha probado prácticamente todos los medicamentos a su alcance, porque el dolor crónico, desgraciadamente, es algo que se va a mantener durante mucho tiempo. Y el paciente se lo sabe. Y el paciente le va a poder decir al médico, a mí el ibuprofeno no. Y sin embargo, a lo mejor te dice, pero el Nolotil sí. Me va más el Nolotil que el ibuprofeno. Aunque los dos tienen el mismo mecanismo de acción, prácticamente, y son muy parecidos. Pero si hay uno que le sirve mejor al paciente que otro, escucha al paciente. Escucha lo que él te dice y déjate guiar en cierta medida por lo que él te dice, porque es su dolor. Y como es su dolor, él sabe mucho más de ese dolor, el suyo. No sabe mucho más que el médico de las vías que transmiten el dolor, de los mecanismos que están implicados, pero el dolor es sensación y el dolor es emoción. Y la emoción la pone el paciente. Por lo tanto, siempre hay que escuchar al paciente cuando se tiene que poner en marcha un tratamiento para el dolor. Yo, en serio, o sea, vete conmigo al médico. De verdad, o sea, en serio. Pero yo de todas maneras a eso que has llamado, que yo al libro ese le llamaría ¿Cómo jugar al Artimicefa y no morir en el intento? Que quede claro. Bueno, porque de hecho, pero es que es algo que yo creo que casi todos los pacientes de dolor tenemos. O sea, vamos a probar con esto, ahora no. Luego vamos a probar con otro, pero esto no me va bien, pero entonces yo las metería todas en una tarta, me tomaría un par de copas y luego lo probamos. Ya sabes que yo a todas mis medicaciones las llamo mis drogas. Pero esto es como todo. Hay que ir probando. Y la que te venga bien, pues con esa te quedas. Es como el marido, claro. Ten en cuenta que el problema que tenemos aquí es que como sociedad nos hemos vuelto una sociedad muy exigente. Somos una sociedad que queremos respuestas a las preguntas y esto lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no?
pero ¿cómo es posible que no haya una vacuna? ¿Pero cómo tarda tanto la vacuna? Y luego cuando llegaba la vacuna, no me fío de la vacuna, que ha llegado muy deprisa. Necesitamos respuestas inmediatas a todas nuestras dudas, a todas nuestras preguntas, ¿no? Y claro, ¿cómo es posible que no haya un tratamiento para el dolor? Joder, pues porque no es fácil, porque es complicado, porque cada paciente es un mundo, porque hay pacientes a los que les sienta bien una cosa y les sienta mal otra. Y es verdad que muchas veces yo quiero regular tu tensión arterial, te doy un tratamiento farmacológico y te mido la tensión arterial. Y miro si está regulada. Yo quiero regular tu diabetes y te doy un tratamiento para la diabetes y miro a ver tu nivel de glucosa y veo si está regulado. Y no hace falta que me digas nada, porque veo tu hipertensión y veo tu diabetes. Un paciente con dolor crónico, ¿cómo sé que le duele o no le duele? Por lo que el paciente me dice. Y eso genera mucha ansiedad. Y por otro lado, genera mucha duda, porque dices, pero a lo mejor el paciente tiene algún problema o no se sabe explicar o está sobredosificado. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay un instrumento, no hay una herramienta que nos permita diagnosticar, determinar el dolor y valorar el dolor sin tener en cuenta al paciente, ¿no? Bueno, pero es que tú ten en cuenta que cómo defines el dolor. O sea, es que incluso para las pacientes es muy difícil, para los pacientes en general es muy difícil, porque nosotros nos pasa día a día. ¿Qué tal estás? O sea, yo mi respuesta es, ¿qué quieres que te diga? O sea, a ver, si te digo que estoy bien, esto es respuesta corta, respuesta larga. Yo tengo una amiga que hace mucho tiempo me dijo, ¿qué quieres? Respuesta corta, nos tomamos un café. O sea, así. Es que es verdad. O sea, pues es así. ¿Qué te digo? Que no me duele. Es más fácil contarte lo que... Un paciente crónico casi es más fácil contarte lo que no me duele que lo que me duele. Porque si empiezo a decirte, me duele aquí, me baja por aquí, no terminamos nunca. Entonces, es muy difícil explicar qué es lo que te duele y qué tipo de dolor tienes. Necesitaríamos demasiadas hojas y demasiados croquis para ir contando, aquí me duele así, aquí me... Entonces, no hay médico que aguante eso. Me explico, en una consulta de 10 minutos es casi imposible que ese pobre profesional que te sienta enfrente de nosotros, que tiene 10 minutos para poder atendernos, o sea, que atienda, apunte en el ordenador, te reciente y encima sepa lo que te está pasando, ya casi es un milagro. Sí. Pero que quede claro que eso yo no lo he dicho, ¿eh? Pero es verdad. De todas maneras, y hablando de pastillas, yo siempre me he preguntado cómo yo me tomo mis drogas y mis drogas saben dónde tienen que ir. ¿Dónde me duelen? ¿Cómo funciona eso para que yo me tome mis drogas y mis drogas sepan dónde van? Porque yo tengo... No insistas en llamarlo drogas. Que no. Pastillas, cada vez me tengo que meter la pastilla. No me gusta... No me gusta nada que lo llames drogas. Vamos a llamarlos fármacos porque son fármacos. Fármacos. Son medicamentos recetados. ¿Qué colores, Carlos? Sí, pero no dejan de ser medicamentos. Y hay una diferencia entre lo que es un medicamento y lo que es una droga. Y yo creo que es importante diferenciar ese concepto, porque muchas veces, ahora volveré a cómo sabe la pastilla, muchas veces cuando los pacientes te dicen, yo es que estoy harto de tanta droga, le está dando un componente negativo al fármaco que no es justo, ¿vale? Los fármacos jovencitos, ellos no hacen nada. Ellos simplemente tienen su mecanismo de acción. Y el hecho de que actúen mejor o actúen peor, tengan unos efectos secundarios o tengan otros efectos secundarios, no los convierten en drogas, los convierten en fármacos con efectos secundarios. Pero bueno, eso es una opinión personal. No. A ver, yo le llamo drogas, y esto sí que es verdad que me gustaría aclararlo porque siempre me pasa igual. Yo les llamo drogas porque cuando tú eres un paciente crónico durante muchos años y tomas medicaciones para pacientes crónicos con dolor crónico, una de las cosas que más nos pasan a los pacientes crónicos es que cuando tú llegas te dicen, tienes problemas por tomar este tipo de sustancias. Entonces es como, ya me he dado cuenta. Pero yo me las tomo porque las necesito, no las tomo porque me apetezca. Entonces... Sí, pero fíjate, Eva, un diabético que toma insulina, también toma insulina porque la necesita, pero no lo llama mi droga. Es un fármaco, es la insulina. Un paciente hipertenso, un paciente con sintrón, es decir, sí que es verdad que el concepto de droga lo asociamos desgraciadamente a los fármacos para el tratamiento del dolor porque tienen efectos psicoactivos, ¿no? Claro, pero a mí me gustaría... Es una connotación demasiado negativa. Yo precisamente no creo que sea algo negativo, pero sí que es verdad que la sociedad lo ve como algo negativo. Yo prefiero que hablemos de fármacos en vez de hablar de drogas. Y volviendo a la pregunta que me hacías, porque me gusta mucho y no es una pregunta que me hayan hecho una sola vez, sino que ya me la han hecho varias veces,
¿Cómo sabe el fármaco dónde tiene que ir a tratar el dolor cuando nos tragamos una pastilla? No lo sabe, no lo sabe. El fármaco entra en el cuerpo y una vez que entra en el cuerpo se reparte por el cuerpo y va a todas partes. Y cuando encuentra una sustancia que llamamos un receptor al que se puede unir, se une. Y cuando se une a ese receptor, produce una respuesta. Entonces, esa es en el fondo la explicación de por qué aparecen efectos secundarios cuando utilizamos medicamentos. Cuando yo utilizo un medicamento para el tratamiento del dolor, un ibuprofeno, me gustaría que lo único que hiciera fuera tocar el receptor que tiene que ver con el dolor. Pero desgraciadamente el fármaco no piensa. El fármaco se reparte por el organismo y allí donde encuentra un receptor se va a unir. ¿Qué es el receptor que está relacionado directamente con el dolor? Producirá analgesia. Pero si es un receptor al que se puede unir, que está localizado en otro sitio, producirá un efecto secundario, que puede ser un efecto beneficioso, o sea, secundario, o puede ser un efecto adverso, ¿vale? Pero el fármaco no sabe dónde va. Y al no saber dónde va, cuando se reparte por el organismo, tiene efectos. Efectos buenos, los efectos que buscamos cuando damos el fármaco, y efectos menos buenos, que son cuando ese fármaco, entre comillas, se despista y va a unirse a otras zonas a las que no estaba previsto que se uniera. Yo siempre les digo a mis alumnos, y se lo digo a los pacientes cuando hablo con ellos, todos los fármacos tienen efectos secundarios, porque todos los fármacos van a tener la posibilidad de unirse allí donde no deben. No tenemos fármacos que sean tan selectivos que solo se vayan a unir justo donde nosotros queremos, porque no los controlamos tanto. Tal vez en un futuro seamos capaces, y dentro del tratamiento del cáncer, por ejemplo, se están haciendo cosas muy chulas, conseguir dirigir el fármaco solamente a la célula que nosotros queremos tocar. Pero no vamos a conseguir por ahora eso, no cuando hablamos de dolor. Entonces vamos a tocar algunos receptores que nos gustan y desgraciadamente vamos a tocar otros receptores que no nos gustan. Cuando tocamos esos receptores que no nos gustan, aparecen los efectos secundarios. Lo que pasa es que lo cierto y verdad es que siempre somos más eficaces en los efectos que buscamos que en los efectos que no buscamos. Siempre los fármacos que se aprueban son porque hemos conseguido que sea mejor el efecto beneficioso que el efecto negativo. El riesgo, balance-beneficio del que se habla tantas veces hace que sí, este fármaco tiene efectos secundarios, pero también tiene efectos buenos y más efectos buenos que efectos secundarios. ¿Remedios que no tienen efectos secundarios? Pues porque no tienen efectos de los otros. ¿Vale? Y no me quiero meter en un jardín, pero cuando alguien os intente vender algo de, no, esto no tiene efectos secundarios, ¿no tiene efectos secundarios? ¿Y tiene de los otros? Porque claro, es casi imposible separar uno de otro. También es verdad, y me gustaría puntualizar esto, que sí que es posible concretar un poquito el efecto de los fármacos. Por ejemplo, si yo tengo una luxación de muñeca, yo puedo aplicarme un gel antiinflamatorio en la muñeca y ese gel se va a quedar localizado ahí y difícilmente se va a distribuir por el cuerpo, sino que estará actuando en la zona donde tengo la inflamación y podemos ser muy precisos en eso. Yo puedo hacer una infiltración y puedo inyectar un corticoide y un anestésico local en una articulación y se va a quedar ahí en la articulación y por lo tanto no va a tener efectos más allá de la articulación, con lo cual me quito un montón de efectos secundarios, ¿no? Pero en general, cuando utilizamos fármacos por vía oral que se van a distribuir por todo el cuerpo del paciente, es casi imposible conseguir que el fármaco actúe aquí y no vaya a actuar ahí. Lo que pasa es que es más fácil que actúe ahí y por eso tenemos más efectos beneficiosos que efectos secundarios. O sea, que lo que quieres decir es que casi todo lo que consumimos tiene efectos secundarios y efectos beneficiosos. O sea, yo me tomo un té que se supone que es de jengibre porque me va a ir genial y tiene sus efectos secundarios y sus efectos positivos. Claro, lo que pasa es que nosotros llamamos efecto secundario a todo aquel efecto que no es el efecto para el que está determinado, para el que no está determinado ese fármaco, lo cual no significa que el efecto secundario tenga que ser obligatoriamente un efecto adverso, ¿vale? Imagínate, yo qué sé, pues un fármaco para el mareo, ¿vale? Un fármaco para el mareo te va a quitar el mareo, pero además, como es un antihistamínico, te va a producir un poquito de sedación. Ese poquito de sedación es un efecto secundario, pero en un momento determinado puede ser incluso beneficioso, porque te va a permitir, llevar mejor ese mareo. Pero en otros casos, esa sedación puede ser un efecto adverso. Todo va a depender del contexto y todo va a depender del momento en el que nos encontremos. Lo que sí es importante es entender que cuando alguien
te indica un tratamiento farmacológico, cuando alguien te da un medicamento, siempre los efectos beneficiosos van a ser mayores que los efectos perjudiciales. Lo que pasa es que nosotros queremos estar bien. Entonces, si yo recibo un tratamiento para el dolor, quiero que me quites el dolor, no que a cambio de quitarme el dolor me pongas náuseas y vómitos. No, no. Yo quiero que me quites el dolor, pero que no me agraves otra situación, porque entonces ya se pierde el equilibrio. Pero sí es verdad que siempre tenemos más efectos beneficiosos que efectos secundarios. Pero nuestro cerebro, que es tonto, se dirige más a los efectos secundarios que a los efectos beneficiosos. Claro, ¿Sabes? porque sí que Y muchas falte. veces, claro, pero bueno, pero sí es normal. Es normal que nosotros queremos fármacos buenos sin efectos secundarios y trabajamos todo el día buscando esa panacea. Pero a día de hoy, y yo creo que pasará mucho tiempo, todavía no somos capaces de tener un efecto farmacológico localizado, preciso y dirigido solamente a una diana y que no vaya a actuar en otro sitio. Ya, pero es que tú imagínate, si te tomas una pastilla para que te quite el dolor, pero al mismo tiempo te marea y te duerme, te tienes que tomar otra pastilla para que no te marees y otra para no dormirte, al final terminas tomando de 4 pastillas para conseguir lo del efecto. Bueno, es que eso, en fin, las tortillas, Pero, digo en serio, esto es un cóctel y claro, luego te tomas una cervecita y te pasas el día durmiendo. Es, por cierto, pero hablando de incluso... pastillas, y perdona, sigue, No, que no, te he tú. cortado, pero no me gusta. Nada, igual. Dime. Hablando de pastillas. ¿Qué es mejor, una pastilla o un jarabe? Yo a mis alumnos en la universidad siempre les digo, cualquier pregunta que yo os haga, contestad depende. Y si contestáis depende, acertaréis siempre. Porque, como te decía antes, aquí no hay verdades absolutas. Aquí no hay algo que siempre vaya en la misma dirección y que siempre vaya a misa. Eh, ¿Cuándo es mejor una pastilla y cuándo es mejor un jarabe? Pues depende. Por ejemplo, es mucho más fácil que una persona que tiene dificultades para deglutir le des un jarabe que una pastilla. Es mucho más fácil que un niño se tome un jarabe que se tome una pastilla. Pero no hay más diferencias. Es decir, cuando nosotros o cuando se prepara un fármaco para poderlo administrar, cuando damos espera, que me estoy quedando sin batería. Cuando doy un Enchufa, enchufa. fármaco para el tratamiento, ya está. Cuando doy un fármaco para el tratamiento de algo, lo importante es el fármaco. El medicamento, digamos, es el envoltorio de ese fármaco. Y yo puedo tener un jarabe o puedo tener una pastilla, pero lo importante es lo que va dentro del jarabe y lo que va dentro de la pastilla. Todo lo demás lo preparamos para que sea más agradable para el paciente, para que sea más fácil de tratar, de administrar. Pero, pero da igual, da igual. El principio activo va a ser el mismo, la cantidad de fármaco que le vas a dar va a ser el mismo. Yo pensaba que, fíjate, yo pensaba que era más, como, era por cantidad, o porque claro, el jarabe te lo tomas pues, a chupito. Merde. Uy, que se te ha caído el móvil. A mí me pasa de vez en cuando y al final acabemos todos en el suelo. Que lo sepas, ya no está. Esto es lo que tiene el directo, que el Carlos se nos va. Este se ha quedado sin batería, seguro. Hola. Pues nada. Bueno, yo espero que os esté gustando el directo, porque la verdad es que más interesante no puede ser. Hola, Carlos. Hello. Hay una cosa que sí os quiero decir, y es que yo no veo, si estáis preguntando, no veo las preguntas que me estáis haciendo. Así que en algún momento prometo que se las diré, pero es que no veo las preguntas. Vamos a volver a llamarle, porque creo que se ha quedado sin batería. Me parto. Estas cosas solo me pasan a mí. Total. Estas cosas solo me pasan a mí. Así que siento mucho que no pueda contestar las preguntas que estés haciendo, pero de verdad que es que yo no las veo. No veo nada. A ver, pues es que no, creo que se ha quedado sin batería, chicas. Me parto. Porque además no. Ah, ya, vale, ya.
Vamos a volver a llamarle. A ver. Vamos a volver. ¿Ahora? ¡Sorpresa! Lo siento, señora. No sé qué ha pasado porque lo he enchufado justo antes de que se cortara, pero bueno, algo ha debido pasar. Además, les estaba explicando que como no vemos las preguntas, ninguno de los dos, no vemos las preguntas que ponen abajo, que ya se las contestaremos, porque es que yo no veo nada. Entonces, de todas maneras, me quedaba una pregunta ahí que me he apuntado, que ¿por qué el dolor es psicológico? Porque a nosotras nos dicen que el dolor es psicológico. ¿Por qué el dolor es psicológico? Espera un minuto porque no te oigo ahora. No sé qué ha pasado. Te lo escribo en un papel. Menos mal que no me has visto bailar. Yo sí. ¿Tú a mí me oyes? Yo es que Vale. te oigo muy mal. Me preguntabas por qué el dolor es psicológico. Sí. Bueno, el dolor es psicológico un poco por lo que os decía antes. Al final lo que está ocurriendo es que la información que se genera en la periferia, a ver, decir que el dolor es psicológico es un poco exagerado, pero la información que se genera en la periferia, es decir, en la rodilla, en el pie, en la espalda, al final, esa información, el cerebro la transforma en dolor. Lo que llega desde la periferia es simplemente información nerviosa. Es una neurona que está transmitiendo información. Y cómo se transmite cómo se convierte esa información en dolor depende del cerebro. Por lo tanto, la personalidad va a modular esa información y va a crear esa experiencia dolorosa. Por eso el dolor, algunos dicen que el dolor está en el cerebro. El dolor está en el cerebro porque lo que está fuera es solamente información. Información que se transmite y que tú vas a convertir en dolor. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Si tú estás estudiando en la biblioteca y viene alguien y te da una colleja por la espalda, te va a doler mucho más que si estás en un bar con una cervecita y esperando a un amigo y viene tu amigo y te da esa misma colleja por la espalda. El dolor es el mismo, perdón, la información es la misma, pero la forma que tiene el cerebro de responder frente a esa información, de interpretar esa información es completamente diferente. Entonces, al final, independientemente de cuál sea el estímulo que se genera, tu cerebro es el que va a determinar qué es esa información, cómo esa información se convierte en una emoción. Tenemos el ejemplo de los masoquistas. ¿Cómo es posible que un masoquista, al que le estás produciendo un estímulo doloroso, refiere o interpreta ese estímulo doloroso como algo placentero? Porque es su cerebro el que interpreta esa información. La información que se genera es la misma, es un pinchazo, es un azote, es un latigazo, pero cuando esa información llega al cerebro, en esos pacientes, perdón, en esos sujetos, esa información es positiva y es placentera, mientras que en la mayoría de la población esa información se refiere como algo dañino y nocivo, ¿no? O sea que al final, sí, el dolor es psicológico en el sentido de que el cerebro es el que va a interpretar cómo comportarse con respecto a esa información que se ha generado en la periferia. Eso, apuntároslo bien, chicas y chicos, que estéis viendo el live, más que nada porque cuando os digan que el dolor es psicológico, decir, no, espera, que es que os voy a explicar lo que es dolor psicológico. De verdad que es que nos quedan 5 minutos y yo ya, de verdad que es que no te puedo dar las gracias, porque yo creo que no hay agradecimiento suficiente para decirte todo lo maravilloso que eres. O sea, por favor, es un placer. Si es que yo me lo paso muy bien hablando con vosotros y hablando de dolor. Si es que me dedico a esto, es lo que me gusta, investigar. Ya, pero esto significa que como intentar... ya lo has hecho una vez, lo vas a hacer más, ¿verdad? Sabes que sí. Sabes que no sé decir que no. Desgraciadamente no sé decir que no. Ya, así que por eso me meto en tantos jardines. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis y cuando lo necesitéis. Oye, antes de irnos, quiero que expliques un poco qué es el curso de paciente experto. Explícalo tú. El curso de paciente experto es un proyecto que montamos el profesor Francisco Gómez Esquer y yo,
Pues allí es donde se crean las grandes ideas, en un bar con un par de cervezas. Estábamos Paco y yo charlando de muchas cosas y como tanto él como yo nos dedicamos a la investigación en el ámbito del dolor, decimos, oye, hay un déficit de información. Es necesario que las personas que tienen dolor entiendan qué es lo que les está pasando con su dolor. No era una idea nueva. Hay muchas escuelas de pacientes, hay muchos sitios donde se organizan talleres, actividades para enseñar a vivir a los pacientes, sobre todo, como decíamos hace un ratito, con su enfermedad, con su artrosis, con su diabetes, con su neuralgia. Pero no había ningún sitio, no encontramos ningún sitio donde al paciente se le explicara desde el principio cosas que damos por hecho. Yo me acuerdo, había un programa en la televisión que decía, ¿sabes más que un niño de primaria? Y se comparaba lo que tú sabías con lo que un niño había estudiado en el colegio. Y hay un montón de información de cosas que has estudiado en el colegio y que olvidas cuando eres adulto. Hay un montón de cosas que nos han contado, que hemos aprendido y que hemos olvidado fácilmente. Y nosotros lo que queríamos era llevar de la mano al paciente en ese proceso de volver a aprender qué es el sistema nervioso, de volver a aprender cómo se transmite la información, de volver a entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los fármacos y los medicamentos. No tratar solamente tu enfermedad. El curso de dolor para paciente experto, el curso de paciente experto tiene dos partes. Una primera que es un bloque general en el que hablamos de esas cosas, en el que volvemos a recordar conceptos de anatomía, volvemos a recordar conceptos de fisiología. Muchas veces los pacientes es la primera vez que los oyen también. Conceptos de higiene y de salud mental, conceptos de psicología, conceptos de farmacología. Y una vez que todos los alumnos han hecho ese primer bloque común, una vez que todos han llegado, digamos, al mismo nivel, entonces tenemos itinerarios para que ya entonces sí, ya podemos estudiar nuestra enfermedad. Ya podemos estudiar el dolor, ya podemos estudiar la diabetes, ya podemos estudiar la hipertensión, porque ya hemos alcanzado ese nivel al que todos debemos llegar. Es muy difícil que tú entiendas cómo funciona un medicamento para el dolor si no sabes lo que es una neurona. Porque entonces yo te digo, esto disminuye la actividad de las neuronas. Y si tú no sabes lo que es una neurona, pues difícilmente lo vas a entender. O si yo te digo, no, esto actúa en la médula espinal. Y si tú no sabes lo que es la médula espinal, pues te quedas igual. Entonces, esa era la parte que nosotros nos daba la sensación de que nos faltaba. Nos faltaba poder llegar a explicarle al paciente todo eso que hace falta antes para poder entender su enfermedad. Y pues eso, un par de cervezas más y ya habíamos montado un curso de paciente. Y así llevamos 5 años. Sí, doy fe. Pues yo es que no puedo estar más agradecida de ese curso. Porque, bueno, ya lo ves, gracias a este curso, pues mira dónde estoy. Aquí dándote el peñazo, cada poco. Probablemente como profesor es una de las actividades más reconfortantes a las que me he enfrentado yo nunca. Desgraciadamente, cuando estamos en la universidad, muchas veces te encuentras con alumnos que están allí porque quieren y alumnos que están allí porque no saben muy bien por qué. Han llegado ahí y porque tenían que estudiar y están allí, ¿no? Los pacientes que están en nuestro curso de paciente son gente que llega ahí porque quiere aprender, porque quiere saber. Tú lo sabes, nuestras clases son clases de 2 horas, nunca son 2 horas, porque nos cuesta acabar, nos cuesta cerrar. Nos cuesta decir, bueno, chicos, venga, cada uno a su casa, porque siempre hay una pregunta más, siempre hay un comentario más. Es tremendamente reconfortante, muy, muy satisfactorio. En realidad, nosotros os estamos agradecidos a vosotros porque sois los que nos estáis haciendo pasarlo también, en el fondo. Yo solo puedo darte las gracias a ti y personalmente a ti, ya lo sabes, y a Paco por ese pedazo de curso, pero en concreto a ti por este pedazo de live y esta gran oportunidad de que alguien como tú, que esté con nosotras y que pueda explicarle a toda la gente que nos ve y a toda la gente que nos sigue qué es el dolor, de la mano de un profesional del dolor, que para nosotras es básico. Ya sabes que todo lo que venga de manos de un profesional es bienvenido sea, porque necesitamos formación e información y tienen que ir de la mano del profesional. Esto es algo que me enseñaron los profesionales y gracias a ello, pues salió este bonito proyecto en el que ahora mismo estamos metidas. Así que muchísimas gracias, Carlos. Espero volver a verte pronto. Que ya te digo que nos veremos. Ya te me has vuelto ahí. Menos mal que no me ve bailando. Y que soy consciente de que probablemente luego no lo vea. Hola. Bueno,
yo os cuento. Volveré a liar a Carlos, palabrita. Así que si tenéis más preguntas, nos las volvéis a enviar. Carlos ha salido ya, otra vez. Voy a volver a llamarle. Carlos ha salido, pero yo le vuelvo a enganchar, no os preocupéis. A ver si le consigo conectar. A ver, aquí. Volveremos a engancharle, así que por favor, enviarme las preguntas, enviármelas a mí, enviármelas a mis compañeras, moviendo / Spain. Mandadnos todas las preguntas que queráis y prometo que yo se las haré, me las apuntaré todas, como he hecho hoy, y se las volveré a transmitir a Carlos para que Carlos os las conteste. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias por esta pedazo de hora tan bonita y tan interesante y espero que os haya gustado mucho. Así que, muchos besitos.